7:19 de la mañana. Hoy queremos meternos de lleno en uno de los asuntos que más preocupa a miles de familias canarias. Hablamos del reconocimiento y las ayudas a la discapacidad y a la dependencia. Fíjense, en los últimos meses la Consejería de Bienestar Social ha anunciado que se ha dado un impulso decisivo a la tramitación. Hablan desde el gobierno de más de 16.000 expedientes en esta legislatura y aseguran que más de la mitad se han resuelto en apenas 3 meses, entre junio y agosto. Queremos comprobar si ese acelerón del que presume el gobierno es real y si lo están notando los trabajadores del sector y, sobre todo, que es lo más importante, las familias. Yolanda Cívicos es la delegada y portavoz de Intersindical Canaria en la Consejería de Bienestar Social. Yolanda, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Yolanda, ese avance del que se habla, que aparece reflejado en todos los medios de comunicación, del que habla la Consejería, ¿es real? Pues mire, yo creo que aquí lo importante es hacer entender a la gente que los datos de los que presumen ahora mismo es de tener ya las personas la resolución, ¿vale? Pero tal y como decía ayer una compañera, me pareció súper acertada, la resolución no es la solución, no es lo que las familias están esperando, tener un documento que acredite que tiene una dependencia y que además requiere de un servicio o una prestación. Lo que la familia necesita es tener resuelto la situación de sobrecarga y de apoyo en los cuidados básicos. Entonces, es un paso, evidentemente, tener esto resuelto y tener ya la acreditación de que tienes ese derecho reconocido, es un paso, pero nos hemos quedado ahí, porque realmente con el decreto lo que no vamos a tener es resuelto la falta de servicios públicos. ¿Vale? No tenemos, de hecho, siguen incrementándose el número de camas sanitarias ocupadas por personas que requieren de un servicio sociosanitario. Esto es porque, pese a que a ti te reconozcan el derecho, no han aumentado las plazas ni de centro de día ni de residencia. Seguimos sin tener servicios de asistencia personal porque no se ha acreditado ninguna empresa que realmente tenga a personas para este servicio de asistencia personal, tal y como se ideó. No detener a cualquier persona que esté en casa, un asistente del hogar, que se pueda acreditar así porque sí. Y por supuesto que tampoco viene a mejorar el que tú tengas reconocido una prestación económica para ayudarte en los cuidados a un familiar o a ti mismo porque tú lo requieras para contratar ese servicio y que haya aumentado la cuantía y por tanto el número de horas, que al contrario, en las empresas privadas te lo están reduciendo porque han tenido que aumentar los salarios, porque ha subido el salario mínimo interprofesional, pero no aumenta la prestación económica para contratar este servicio, con lo cual se reduce el número de horas. Claro, pero bueno, en principio Entonces, se ha dado ese primer paso, Yolanda, por lo que nos estás confirmando, se ha dado ese primer paso de que se ha acelerado la tramitación de los expedientes y ya por lo menos los reconocimientos empiezan a llegar en tiempo y forma, eso sí. Ahora, el miedo tuyo es algunos, a que se produzca un cuello de botella, ¿no? Y que después esas ayudas no se hagan efectivas. hombre, es que eso, claro, porque es lo que estoy diciendo, si no se han aumentado esas plazas, si todavía no aumenta tampoco las cuantías económicas, no estamos sin tener resuelto el verdadero problema de la familia. Resolvemos el problema de la administración de intentar resolver en tiempo y forma, pero además estamos hablando de las nuevas solicitudes, porque seguimos teniendo un grueso importante de expedientes que siguen ahí atascados, que son los que se hacían con el procedimiento anterior, que siguen ahí estancados. Se han dejado, digamos, no de lado, porque también se están haciendo esos procedimientos, pero esos no se han impulsado y son los primeros que se tienen que hacer respetando la ley de procedimiento administrativo común. Es decir, son los primeros que lo solicitaron. Pero como teníamos que demostrar que el decreto funciona, pues empezamos a coger las nuevas solicitudes para avanzar en ese sentido. Pero es que a los otros los hemos dejado atrás. ¿Cuánto se está Entonces, tardando de bueno, media, pues Yolanda, en dar el reconocimiento de la dependencia o de la discapacidad? no lo sabemos, realmente no lo sabemos porque los datos que podemos manejar son en dependencia, ¿vale? En dependencia son según las valoraciones y los procedimientos que están haciendo las compañeras, que lo mismo es de solicitudes de hace 6 meses que de hace todavía 1 año y medio, que todavía están pendientes. Y se están mezclando. No te puedo decir ahora mismo si hay alguien que haya tenido una resolución en cuestión de 3 meses, 6 meses. Ellos tendrán que separar bien los expedientes y en cuánto tiempo lo están resolviendo. Y en cuanto a discapacidad,
El retraso que tenemos ahora mismo es de 3 años, más de 3 años en resolver solicitudes iniciales. En la provincia de Santa Cruz es todavía más mayor el dato. ¿Vale? Los documentos que se están presentando por registro, por ejemplo, para subsanar Ujú. o para presentar una nueva solicitud, solamente eso no se descarga hasta pasado más de un año. Con lo cual, los datos que yo te estoy dando ahora es de lo que está descargado. Hay más de un año de retraso en descargar nuevas solicitudes, con lo cual sería mayor el número de expedientes que están pendientes de resolver. Ujú. Yolanda, ¿qué aporta en la ¿Vale? práctica el nuevo catálogo de patologías que permite reconocer la discapacidad sin necesidad de pasar por una valoración presencial? Pues mire, esto es una vez más algo que han hecho, primero sin contar, despreciando totalmente la formación y la experiencia de los técnicos que llevan en el área más de 20 años, porque no han contado con ellos. Entonces, este catálogo lo han hecho así, no sabemos quién, quizás sobrevaloran el coeficiente intelectual y las habilidades técnicas de quienes hagan estos decretos, tanto el de dependencia como el de discapacidad, como si esos fueran los únicos indicadores del éxito. Y ya se está demostrando que no, que en absoluto. Entonces, si te hago una valoración provisional hasta que pases por el equipo médico, psicólogo, es que puede cambiar esa valoración. Y el problema es cuando a lo mejor se te ha dado un grado que no te corresponde o que no tienes, pero porque es inferior incluso, y te estás beneficiando incluso de poder acceder a puestos de trabajo, de presentarte unas oposiciones por el cupo de discapacidad, etcétera, etcétera, cuando no tienes ese grado, realmente no lo tienes, porque tenemos, y eso lo sabemos, por eso digo lo de no contar con los técnicos, eh, diagnósticos que tienen desde hace años, que no se ha actualizado, que no se revisan, y luego ya esa persona no lo tiene. Por ejemplo, la persona que sufrió hace años un episodio de epilepsia, por ejemplo, y que ya está, lo tiene resuelto, solventado desde hace mucho tiempo, no tiene ni siquiera medicación, pero sigue apareciendo ese diagnóstico. Esta persona ya tendría un 33% de discapacidad, por ejemplo, y ya hace años que no tiene ningún ataque, no tiene esa discapacidad. Y le estás restando la opción a alguien que sí la tiene de beneficiarse de esos escasos recursos que tenemos. Ujú. Ese es el problema. Yolanda, ¿qué falta todavía desde tu punto de vista para poder decir que en Canarias la atención a la discapacidad y a la dependencia está a la altura de lo que necesitamos? Bueno, faltan muchísimas cosas, faltan desde protocolos de actuación unificados, desde más comunicación y mayor reuniones entre los técnicos para poder establecer unos criterios mínimos. Falta una buena gestión, claro, buenos gestores con cabeza. Falta una aplicación en condiciones. Imagínense, tú tienes una discapacidad reconocida, se te hace la valoración por parte de dependencia de la necesidad de tercera persona. ¿Vale? Hay que incorporarlo porque da positivo, hay que incorporarlo al sistema de discapacidad para que se te aumente la cuantía económica, los beneficios fiscales, etcétera, y la aplicación todavía no puede incorporar a esa persona como persona que tiene reconocida la NTP. No lo tenemos todavía. Eso es grave, es muy grave. Falta de ejecución de las recomendaciones del informe de riesgos psicosociales. Importantísimo. Eso es importantísimo porque necesitamos tener al personal motivado, sano, para que pueda dar servicios. Tenemos desmantelado totalmente los Ujú. servicios, tanto de dependencia como de discapacidad, incluso de menores. Entonces yo creo que todo esto es una estrategia, ¿vale? Para poder a la gente que llevan aquí mucho tiempo no tener que seguir escuchando las recomendaciones que ellos dan y los avisos de cómo va a ir todo el sistema, Bueno, para nos que vamos a quedar tengan con eso, personas nuevas Yolanda, porque sustitutas a las que se les pueda manejar. sí, el sonido esta mañana lo sentimos mucho y le pedimos disculpas a los oyentes, no es del todo bueno, pero bueno, el mensaje queda claro, hay un aceleramiento, se está produciendo esa mayor rapidez en el reconocimiento, no se sabe si son las solicitudes nuevas o son solicitudes que ya llevan hace tiempo, pero todavía falta que esas ayudas sean efectivas y que esas ayudas lleguen a la familia y este resumen que nos acaba de hacer de todo lo que aún nos queda para tener unas ayudas a la dependencia y unas ayudas a la discapacidad a la altura de lo que necesitamos los ciudadanos. Yolanda Cívicos, delegada y portavoz de Intersindical Canaria en la Consejería de Bienestar Social, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. Buen Buen día. día.